Esta mujer arrogante se compromete con su asistente por beneficio, pero lo que empezó como beneficio, el amor, como siempre, tiene una carta bajo la manga y termina siendo una lesión de vida. Margaret no era una mujer cualquiera, es una editora en jefe, perfeccionista y brutalmente eficaz. Su sola presencia convertía el ambiente de trabajo en un campo de tensión. Su llegada al edificio era anunciada como si se tratara de una amenaza invisible. Nadie quería cruzarse en su camino, nadie deseaba oír su voz, salvo que fuera para recibir órdenes. Andrew, su asistente personal, lo sabe mejor que nadie. Día tras día carga con sus demandas absurdas, café calientes, reuniones organizadas al milímetro, correos a tiempo, favores fuera de horario en su carácter explosivo. Esconde detrás de cada grito, cara mirada fría y un gesto altanero, hay algo más profundo, miedo, vacío e inseguridad. Durante una jornada aparentemente común, Bo, otro empleado de la empresa, fue fulminantemente despedido. Su delito, no haber conseguido una entrevista con Frank Oprah, una oportunidad que la competencia sí logró. Sin filtros y harto de abuso, Boss decidió romper el silencio. Tú eres una venenosa bruja. No tratas como esclavos porque no tienes una vida fuera de la oficina, exclamó frente a todos. Sus palabras fueron tan duras como verdaderas. Pero Margaret, fiel a su estilo, respondió con más veneno, acusándolo de infidelidad y advirtiéndole que lo sacaría a la fuerza del edificio. Lo cierto es que en ese momento todos vieron por unos segundos quién era realmente ella. Una mujer sola, aislada, devorada por poder y vacía de humanidad. Andrew, su asistente personal, incluso tuvo que cancelar el cumpleaños de su abuela porque Margaret no sabía distinguir entre urgencia laboral y abuso emocional. Dice que se quede el fin de semana en su labor. Su soberbia parecía invisible hasta que el sistema le dio la espalda. Margaret recibió el golpe más humillante. Su visa estadounidense había sido cancelada por haber salido del país rumbo a Frankfurt, mientras su estatus migratorio estaba en revisión. Ahora sería deportada a Canadá por al menos un año. Lo peor para alguien como ella, la pérdida de su trono. Intentó negociar, sugirió dirigir la empresa por videoconferencia, pero fue inútil. Cuando su jefe le explica que si es deportada no podrá firmar ni trabajar legalmente en Estados Unidos y que sus funciones pasarían temporalmente a Bo, sí, al mismo hombre que ella despidió. Margaret quedó atónica. El sistema la venció donde más le dolía, en su ego. No hay castillo tan alto que el orgullo no pueda derrumbar. La arrogancia es un escudo frágil. Puede durar años mientras todo esté bajo control, pero basta un solo momento de crisis. Una mala noticia, una carta, una verdad incómoda para que se derrumbe. Porque la arrogancia no está hecha de carácter, sino de miedo mal disfrazado. Le pasó a Margaret, una mujer poderosa, jefa, tímida, siempre con la última palabra. Mandaba, ordenaba, humillaba si era necesario, porque pensaba que eso era liderazgo. Hasta que un correo lo cambió todo. Tu visa ha sido expirado. Serás deportada. En ese segundo se cayó su visa, se cayó su mundo, se cayó su estatus, su control, su máscara. El orgullo mal usado no es una fortaleza, es el aislamiento disfrazado, porque cuando todo se derrumba no te sostiene tus logros, tus gritos ni tus títulos. Te sostiene la gente que cuidaste mientras estaba arriba. La arrogancia te da poder por un momento, pero la humildad te da valor para siempre. Luego, en ese instante, Andrew aparece buscándola. Ella le surge una idea. Ella, acostumbrada a no perder, ejecutiva, poderosa y fría y controladora. La pérdida de su puesto como editora en jefe y la humillación de ver a Bo, un empleado despedido por ella misma, ocupar su silla ejecutiva acorralada, toma una decisión desesperada. Declara sin aviso previo que está comprometida con su asistente Andrew, quien nada sabe de su improvisada relación. Los superiores, sorprendidos la noticia con escepticismo, una ejecutiva poderosa enamorada de su asistente. Margaret sostiene la mentira con firmeza. No lo pudimos evitar, nos enamoramos. Jack asiente con una condición: deberán pasar
pasar por una evaluación legal ante migración. Así inicia un juego de apariencia, uno peligroso, donde el amor no es un sentimiento, sino un documento, una excusa para no perder el poder. Luego, a sola, Andrew, confundido y traicionado, escucha la propuesta con incredulidad. Ella le promete que será un acuerdo pasajero, un favor mutuo. Pero cuando se niega, Margaret ataca con su mayor debilidad, su sueño de ser escritor. Si vos se convierte en tu jefe, tu sueño muere, le dice. Le ofrece un trato, matrimonio temporal a cambio del puesto de editor. Y el silencio confirmó su palabra, y haremos un divorcio después silencioso. Luego llegan al consultorio de migración. El agente migratorio le hace una pregunta si esto se trata de un fraude para no ser deportada, que ya recibió una llamada de parte de Bob, que dice que eso es una farsa. En la primera cita se enfrentan al agente de migración Gilbert, un funcionario sagaz que sospecha del fraude. Si mienten, la condena es clara: deportación para Margaret, 5 años de cárcel y $250,000 de multa para ti, Andrew. Gilbert interroga a Margaret dura, pero Andrew inesperadamente cambia el recurso. Nos amamos. Nadie lo sabía, pero así es. Sus palabras llenas de dramaticismo confunden incluso a Margaret. Mentía o decía una verdad que apenas comenzaba a descubrir. Improvisan respuesta, inventan anécdotas. Dice que visitarán a la familia de Andrew en Alaska. Gilbert no está convencido, pero les da una nueva cita. Afuera, Andrew estalla. Está cansado de ser un peón y en los planes de Margaret le exige el puesto de editor y la publicación de su manuscrito. Solo así continuará. Y él exige con ironía. Margaret se niega y es entonces Andrew le dice: renuncio, fue un placer conocerte. Margaret lo detiene y le dice que le dará el puesto como editor, y él le dice deberá publicar su manuscrito de 20,000 páginas y pide que le diga con ternura que me case contigo. La mujer, que nunca pide ni agradece, se arrodilla y le pide matrimonio. Margaret accede, humillada pero aún dueña. Es un momento tan absurdo como simbólica, el poder rigiéndose por un momento ante quien siempre ignoró. Quizá fue parte de su venganza o quizá el inicio de algo más profundo. En el avión rumbo a Alaska, Andrew, con el corazón dividido entre el deber y el resentimiento, lee las preguntas de la gente. Margaret teme, no conoce a Andrew y no sabe nada sobre él. En cambio, él conoce hasta en sus costumbres más íntimas. El poder cambió de manos. Ella, en cambio, apenas conoce su segundo nombre. La llegada a la casa de la abuela de Andrew revela una nueva verdad. Su familia es rica, respetada y tradicional. Margaret, la mujer que nunca necesitó a nadie, ahora depende de un entorno familiar que le es ajeno y que observa cada uno de sus movimientos. Durante una fiesta familiar, Margaret se pregunta cuándo anunciará el compromiso. Andrew quiere hacerlo a su modo, pero su padre, un hombre rígido y dominante, no cree en la historia. ¿Cómo confiar en un hijo que siempre despreció a su jefa y ahora aparece con ella como prometida? Andrew le dice: ella es mi novia, es mi comprometida, me voy a casar con ella, papá. Luego, Andrew, ante todos, toma una decisión arriesgada, confirma el compromiso, lo hace sin convicción pero con necesidad. Y luego aparece la exnovia de Andrew, Gay. Su exnovia aparece para añadir tensión, pide detalles del compromiso. Ambos improvisaron una historia romántica, una mezcla entre burla y ternura, que convence a la familia. Cuando les piden un beso, ambos dudan, se besan sin pasión, con torpeza, pero hay algo nuevo en sus ojos. Incomodidad, sí, pero también curiosidad, pero cargando de algo que algunos no esperaban: conexión. Y si todo esto no fuera del todo falso. Aquí vemos que la relación entre ellos dos es puro negocios. Ella quiere quedarse en el país y él solo quiere conservar su empleo. Entre comillas, ninguno están enamorados, pero los dos iban a salir ganando. Y eso, aunque suene feo, pasa mucho en la vida real. También hay relaciones así, gente que se junta no por amor, sino por intereses. A veces por papeles, a veces por dinero, otras por apellido o por subir de nivel. Hay parejas que se ven lindas en redes sociales, pero por dentro no hay nada. Todo es fachado, todo es un trato. Pasa más de lo que uno cree. Y lo triste es que lo vemos normal. Eso es lo que toca. Dicen muchos, así es la vida adulta. Eso no es amor, eso es un negocio con disfraz. Romántico y más peligroso de todo. Es que la gente no se puede acostumbrar a vivir así, sin cariño real, sin respeto, sin conexión. A veces el corazón se mete donde no debía y cuando te das cuenta ya no está fingiendo, está sintiendo. No todos los te amo vienen del
del corazón, algunos vienen del interés. Al día siguiente de su llegada, Andrew se encuentra cara a cara con su padre, Joe, un empresario duro hecho a la vieja escuela, que ve el futuro como una empresa que debe heredarse. Estoy por retirarme, le dice. He creado esto contigo y con tu madre. Quiero que continúes, pero para Andrew ese legado pesa más que su propio destino. No quiero esto, me das lástima, papá, responde con dolor y firmeza. Ojalá tuvieras otro hijo, alguien que sí quisiera quedarse, pero amo lo que hago. Sentarme en una oficina y leer libros, eso me hace feliz. Y esa frase aparentemente pequeña lleva una carga que Joe no puede negar. A veces la felicidad de los hijos no entran en el molde de los padres, entonces sé feliz, dice Joe con resignación. Esa misma noche, mientras los hombres se quedaban en casa, las mujeres de la familia llevan a Margaret a una salida especial para conocer mejor a su futura familia política. El destino, un club de stripper local. Margaret, siempre estoquia, se ve obligada a participar en un espectáculo de cual claramente no disfruta, pero en medio de la incomodidad aparece la exnovia de Andrew, aunque su presencia no es una amenaza, es un espejo. Le cuenta a Margaret que Andrew una vez le pidió ir juntos a Nueva York. Ella lo rechazó. También le propuso matrimonio y también lo rechazó. No lo dejes ir, le advierte. Él es bueno, eres afortunada de tenerlo. Sin quererlo, Gay le da a Margaret algo que nunca esperó: celos y verdad. Mientras tanto, en otro rincón del hogar se desarrolla otra conversación más íntima, esta vez entre los padres de Andrew. Grace, su madre, enfrenta a Joe: si sigues así nunca verás a tus nietos. Apenas vemos a Andrew cada 3 años. Tu terquedad lo aleja. Margaret escucha desde la distancia y por primera vez comprende la raíz de las heridas emocionales de Andrew. Un padre dominante, una presión familiar que nunca le permitió ser libre. Esa noche el silencio acompaña a Margaret y a Andrew. Ella duerme en la cama, él en el suelo. Margaret, ahora menos dura, rompe la distancia, le pregunta por su padre, pero Andrew no quiere hablar, así que ella habla por los dos y lo que le dice lo cambia todo. Confiesa que le gustaban los canales psíquicos, que aprendió a bailar en 6º grado, que odia las flores porque le recuerdan funerales, que lee cumbres borracosas cada Navidad, que no ha dormido con nadie en año y medio y que a pesar de su dureza lloró en el baño tras ser insultada por Bob, que sus padres murieron cuando tenía 16 años. Quizá haya más cosas que contar, pero ahora no se me ocurre nada. Es un momento de quiebre por primera vez. Margaret deja ver su humanidad. A la mañana siguiente la familia propone lo impensado. ¿Por qué no se casan aquí durante el cumpleaños de la abuela Annie? La abuela, conmovida, sueña con ver esa boda en el viejo granero familiar, como dita tradición Paston. Andrew y Margaret aceptan, pero la duda corre por dentro. Andrew, con la culpa pesando en sus hombros, le dice a Margaret que todo es un error. Cuando descubran que esto es mentira, que nada fue real, se les romperá el corazón. Pero Margaret, en un tono que ya no suena tan frío, le responde: todo va a salir bien, nadie se enterará, después nos divorciamos. Sin embargo, en los ojos de ambos la mentira ya se ha mezclado con otra para trabajar. En medio del engaño se ha enamorado. Más tarde deciden salir al pueblo. Margaret necesita un nuevo celular para trabajar. Camina entre tiendas y turistas, parecen una pareja real, hasta que Andrew a los lejos ve a Gay. Se acerca para saludar. Margaret observa desde la distancia y algo en su mirada cambia. No dice nada, pero su gesto lo dice todo: celos. Más tarde, mientras caminaban en silencio, Margaret, triste y contenida, le pregunta: ¿te gustó hablar con Gay? Andrew, honesto y sin adorno, responde que sí, me gusta hablar con él. Y no dice una palabra más, pero ya no está actuando, ya solo es una historia falsa para engañar a migración. Y en el silencio incómodo, ambos están descubriendo la verdad, más miedo les da. Ya no saben cómo fingir que no sienten lo que están empezando a sentir. Ya era obviamente que Margaret estaba enamorado de Andrew, pero no solamente era enamoramiento superficial, era porque ella empezó a ver otra cara de él, una que no tenía que ver con el trabajo, con las reuniones o las responsabilidades. Andrew tenía una parte que Margaret desconocía: pequeños gestos, risas, momentos que él mostraba en la oficina, una parte más humana, más vulnerable. Ella nunca había visto esa faceta, estaba acostumbrada a la imagen dura, seria, el asistente impecable, pero ahora veía un hombre diferente, más real. Sin embargo, Andrew
no daba indicios claros que estaba enamorado. Nunca lo mostró con palabras ni gestos directos, quizás por medio, quizás por no querer arriesgar lo que tenían. A veces creemos que no conocemos a alguien por su rol, pero por su alma, y es cuando vemos esa otra versión, la que no sabíamos que existía, que el corazón nos traiciona. Las mentiras se sostienen con palabras, pero se desmoran con gestos. Y en esa mañana, en una pequeña tienda del pueblo, Margaret Tate comenzó a ver el principio del final de una farsa, o tal vez el comienzo de una verdad que no esperaba vivir. La abuela Annie y Gray, la madre de Andrew, llevan a Margaret a una boutique que más bien parece un museo viviente. Es el lugar donde generaciones de mujeres Paston han elegido su vestido de novia, allí entre hilos antiguos y recuerdos de familias. Margaret se prueba el vestido, aunque aquel momento que muchos sueñan con alegría, ella lo vive con el peso de una mentira que ya no puede sostener. Junto al vestido, Annie le entrega un collar que perteneció a su bisabuela de una tribu Tlingit. Ella no lo puede sostener. Ella era valiente, le dice, no aceptaba un no por respuesta, así como tú. Margaret intenta negarse, pero Annie le respondió con ternura y firmezas. Las abuelas amamos complacer a nuestros nietos y ya eres parte de la familia. Esa entrega ha sido ganada por una farsa. Su rostro reflejaba más que tristeza, reflejaba culpa, la misma que crece cada vez que alguien en esa casa la mira con esperanza. Más tarde, en el muelle, Andrew le espera, pero Margaret aparece al mando de una lancha furiosa, o más bien rota. A toda velocidad se aleja de él, del muelle, de la mentira, de sí mismo. Andrew, preocupado, le pregunta qué sucede. Margaret no se contiene. Necesitaba alejarme de todos. Me olvidé de cómo se siente tener una familia. Estoy sola desde los 16. Nadie me dice vamos de vacaciones, ven a cenar. Eres parte de esta familia. Estoy sola. Tu familia me lo dio todo sin pedirme nada y lo estoy arruinando. No quiero que sepan la verdad. No quiero romperles el corazón. No quiero que tu abuela sufra un infarto. Habla rápido, con lágrimas contenidas, con un dolor genuino. Ya no es Margaret, la poderosa calculadora. Es Margaret, niña, la huérfana y sola, que ha aprendido a sobrevivir sin cariño. Y ahora que lo tiene, teme perderlo más que cualquier otra cosa. En su desesperación, Margaret no ve una señal flotante en el agua. La lancha choca, ella cae y no sabe nadar. Andrew no se da cuenta al principio hasta que la ve agitarse, hundirse. Se lanza al agua, la rescata, la lleva a sus brazos hasta la arena. Mojada, vulnerable, frágil, Margaret tiembla. Andrew la cubre con una manta, la seca en el rostro con ternura. Porque ya no hace falta decir lo que es evidente. El amor ya no está fingido, pero el destino siempre atento les tenía una prueba más. De regreso a casa lo espera una visita inesperada. Girve, el agente de migración, está acompañado del padre de Andrew, quien lo ha llamado para buscar respuesta. El agente firme le da una última oportunidad. Declaren ahora que este matrimonio es un fraude. Si no lo hacen, las consecuencias serán severas. Andrew respira hondo, mira a Margaret y mira a su padre sin titubear, responde. Hace 3 años comenzamos a trabajar juntos. Hace 6 meses empezamos a salir, nos enamoramos. Le propuse matrimonio y nos vamos a casar. Así que nos vemos en la boda. Pero Andrew por primera vez no está actuando, está defendiendo una verdad que él mismo tardó de descubrir. Ya está clarito que los dos están enamorados, ¿verdad? Pero ninguno se atreve a decirlo en voz alta. Andrew es de esos tipos que parecen secos, callados, que como que el amor no es para él, pero en el fondo él necesita a alguien que le haga un solo gesto, una señal o una indirecta, o como decimos nosotros los dominicanos, guíñame un ojo o dame una pista, que yo me agarro, porque a veces el que menos habla es el que más siente, solo que no sabe cómo decirlo. Y Margaret, que es todo lo contrario, ya siente esa mezcla de ganas y miedo. Quisiera que él le diga algo, que la abrace, que le haga saber que no está sola en todo esto, así como las cosas en la vida real. No siempre se grita el amor, a veces basta una mirada o un gesto, un pequeño, para que todo cambie. Y mientras tanto ellos están ahí en esa espera silenciosa, esperando que el otro haga el
primer movimiento. El día de la boda llegó, el sol brilla con fuerza, el mar es testigo de una boda, las flores estaban dispuestas, la familia reunida y Margaret Tate caminaba hacia el altar. Llevaba puesto el vestido de generaciones pasadas y el collar de la familia Pastor, que la abuela Annie le había confiado. Su rostro brillaba, pero no de ambición ni de triunfo profesional, sino de algo mucho más escaso en su vida: sentido de pertenencia. El acuerdo seguía en pie, legalmente todo era parte del plan, pero en el fondo tanto Margaret como Andrew sabían que ya no era una farsa. Sus miradas se cruzaban con nerviosismo, con ternura, con algo más fuerte que un simple pacto, con amor real. Sin embargo, Margaret no podía continuar. En medio de la ceremonia, frente a los ojos emocionados de la familia Paston, levantó la mano, pidió la palabra. Tengo una confesión, soy de Canadá, mi visa expiró y estaba a punto de ser deportada. No quería irme de este país maravilloso, así que obligué a Andrew a casarse conmigo. Lo chantajeé, lo usé, su sueño y su ética como armas, pero pensé que sería fácil, pero no lo fue. No es fácil arruinar la vida de alguien cuando es maravilloso. Todo esto es mi culpa. Andrew no es el responsable, yo lo manipulé. Amo a esta familia, no dejen que esto nos separe. Pero se canceló, ya terminó, y con eso Margaret se marchó, caminó alejándose del altar, de los aplausos que nunca llegaron, de las lágrimas que dejó atrás. La abuela como la madre decepcionadas no pudieron evitar el golpe emocional. Andrew, desconcentrados, quiso detenerla, pero ya era tarde. El lugar donde debía iniciar un matrimonio quedó solo una carta en la que Margaret decía: tenías razón, este libro es especial, te mentí cuando te dije que no podía publicarlo porque te perdería como asistente. Lo haré antes de irme, me aseguraré de comprarlo. Te deseo lo mejor de la vida, Andrew. Herido, sentía que 3 años de trabajo, de obediencia, de sacrificio nunca le había traído palabras como esa, y lo peor, que las recibió cuando ella ya se había ido, pero no se rindió. Al final, lo que no vale es el papel que uno juegue, sino de la forma más sincera que el otro ame y que se dejen de amar. Así que nunca es tarde para abrir el corazón y dejar que el amor entre hacia nosotros. Pero al final ellos dos se dieron cuenta que lo que ambos sentían era real, aunque nadie lo esperaba. Muchas veces la vida nos pone en situaciones totalmente difíciles. Nos obligas a bajar de esas paredes que aquellas que construimos con miedo por creernos tan fuertes. La tensión aumentó cuando, en plena discusión con su padre Joel, la abuela Annie sufrió un infarto. Entre lágrimas y urgencia en una ambulancia aérea, Annie les pidió un último deseo: no peleen más, prométame que aunque no esté de acuerdo se apoyarán, y tú, Andrew, lucha por ser parte de esta familia como realmente eres. Ambos prometieron. En ese mismo impulso llevó a Andrew al aeropuerto, que quería detener a Margaret, decirle que nunca se atrevió a decir, pero ya era tarde, el avión había despegado. Su padre, en un acto de humildad y pocas veces, lo abrazó: perdóname, hijo, no sabía cuánto la querías. Horas más tarde, en Nueva York, Margaret recogía sus cosas. En la oficina parecía tan fría como antes. En 24 horas debía abandonar el país. Nadie se despidió, nadie parecía notar su partida, hasta que una figura irrumpió en las puertas. Andrew, sin respiro, sin avisos, solo con verdad: necesito hablar contigo. Hace 3 días te odiaba, soñaba que te atropellaban o que te morías. Luego fuimos a Alaska y algo cambió. Cuando nos besamos, cuando hablas de ti, de tu vida íntima, de tus padres, de cómo lloraste en el baño. No entendí nada hasta que te vi en el altar. Solo ahí lo supe: la mujer que amo está a punto de ser deportada. Margaret, contenida, respondió: no te convengo. He estado sola mucho tiempo y me he acostumbrado. Tal vez lo mejor sea olvidar todo esto, volver a como era antes. Pero Andrew no lo aceptó. No esta vez, no con todo lo que hemos vivido. La besó frente a todos en la oficina, un beso largo, real, de eso que no piden permiso, de eso que no se pueden fingir. Era el amor verdadero. El amor real no empieza en el altar, empieza cuando alguien se atreve a decir la verdad. Por aquí te dejaré en mis redes sociales: dale like, suscríbete, activa la campanita de notificación para que te puedan llegar los videos instantáneamente. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye, con Dios.